lo que se conoce como la Semana Mayor. Resulta que el calendario occidental con el calendario hebreo, bíblico, israelí, concuerdan en las fiestas, porque a partir de esta noche, miércoles, comienza en Israel Pesach, que es Pascua, que significa salida. Y ya acá en Occidente se está celebrando. Por tanto, esta noche inicia, esta es como la noche en que Cristo celebró la cena. Es como la noche que Cristo celebra la cena, donde Cristo le dice a los apóstoles, a Pedro y a otros, vayan y preparen el cordero y van a encontrar a un hombre que lleva un cántaro, síganlo, porque esa es la señal, un hombre con un cántaro de agua, síganlo porque donde ese hombre llegue, ese es el lugar que ya está reservado para que yo y mis apóstoles, mis discípulos, celebremos la Pascua. ¿La Pascua en qué consistía? En que el contexto histórico es que Israel, cuando estaba esclavo en el Egipto, Faraón y su pueblo tenían cautivos a los israelitas. Como Faraón y Egipto, su pueblo, tenían de esclavos a los israelitas, Dios les levanta un libertador llamado Moisés. Y este Moisés, a la edad de 40 años, sintió en su corazón que Dios quería algo especial con él y con su pueblo y quiso ayudarles. Pero él, en vez de ayudar, terminó matando a un egipcio. Y en lugar de salvarles, le tocó salir huyendo a Madián. En Madián allá consiguió esposa. A la edad de 80 años, pasaron 40 años, Dios se le revela en el desierto, en el Sinaí, en Horeb, la zarza ardiendo. Allí se acerca y Dios le habla y le dice, te envío a liberar a mi pueblo Israel, que su aflicción ha subido delante de mí. Es decir, ya habían pasado 430 años, 430 años desde que Dios le dio la promesa a Abraham y le dijo, van a durar 400 años en tierra extraña y a la cuarta generación retornarán acá, a la tierra que les prometí. Y Dios envió a Moisés libertador y Dios lo comisiona con autoridad y con poder, le dio señales, porque Dios dijo que él iba a sacar a Israel con mano dura. Y el apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, él dice que Dios preparó a un vaso de ira llamado Faraón para mostrar en él su ira, no su misericordia. Y es allí donde Dios, por mano fuerte, comienza a enviarle plagas a Egipto, porque Faraón endureció su corazón, y endureció su corazón porque él fue el vaso preparado por Dios para mostrar Dios en él su gloria y su poder. Dios mismo endurecía el corazón de Faraón. Entonces, aquí hay que tener cuidado, porque Dios, así como te puede abrir el corazón, también te lo puede endurecer. Son los misterios de Dios, porque Dios dice, yo tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Entonces, es allí donde opera la soberanía de Dios sobre los vasos de ira y sobre los vasos de honra y de misericordia. Bienaventurados de los que son vasos de misericordia y no de ira. Soberanía de Dios. Pues en esta noche Dios nos va a hablar. Y dice la palabra del Señor que Dios usó a Moisés. Y en las 10 plagas, la última plaga, Dios le dice a Moisés, Faraón se ha endurecido hasta el final, pero yo me glorificaré en él, porque yo voy a, con esta plaga que viene, yo voy a ejecutar mis juicios sobre los dioses de Egipto. Mira que no era
sobre la gente, sino sobre ¿qué? Los dioses de Egipto. ¿Dónde dice eso la Biblia? En Éxodo. En Éxodo. En Éxodo. En el libro de Éxodo. En el capítulo 12, si no estoy mal, exactamente. Allí dice Dios, yo voy a ejecutar mis juicios sobre los dioses de Egipto, que eran muchos, a través de la última plaga que traía para Egipto. ¿Cuál era la plaga? De que venía muerte sobre todo primogénito, en toda casa de Egipto iba a haber muerte. El primogénito de cada familia iba a morir, aún el primogénito de todo animal. Es decir, se iba a desatar el espíritu de muerte. La Biblia lo llama el destruidor, el destructor. Venía juicio sobre Egipto por causa de un pueblo que estaba en opresión. Aquí hay una revelación de Dios tremenda. Por causa del pueblo de Dios que estaba siendo oprimido por Faraón y su pueblo, Dios trajo juicio sobre una nación para que este pueblo que oprimía al pueblo de Dios lo dejara libre. Porque Dios es el que libera. Y Dios es el que cumple su palabra. Y Dios, por cumplir su palabra, va a tener que humillar a unos para levantar a otros. Así que Dios es bueno. Porque si estás en los planes de Dios, eso quiere decir que Dios te va a levantar. Este tiempo no es un tiempo para ser oprimidos o humillados. Porque en este tiempo el Cordero es sacrificado para levantar a un pueblo oprimido. Por eso estas fiestas de Pesach, que significa salida, es el tiempo donde Dios ejecuta juicio sobre los opresores del pueblo de Dios. Así que este es un tiempo este es un tiempo de liberación para el pueblo de Dios. Este es un tiempo de rompimiento. Este es un tiempo donde maldiciones son quebradas, donde ataduras son rotas, donde los diablos son humillados. Se les recuerda la derrota en este tiempo, simbolizada allá en Egipto a través por manos de Moisés. Dios le dijo, la décima plaga que voy a traer va a ejecutar juicio sobre los dioses de Egipto. ¿Quiénes son los dioses? Dioses con D minúscula. Todo aquel que se hace llamar Dios o que se cree Dios y que gobernaba a través de Faraón y a través de Egipto en su tiempo, que representa el mundo. Egipto representaba al mundo y Faraón a Satanás. Y Dios dice, voy a ejecutar mis juicios sobre los dioses de Egipto. Pero Dios le dio una estrategia de libertad al pueblo de Dios para que el destruidor no los destruyera, para que la muerte no tocara a ningún primogénito de Israel. ¿Cuál fue la estrategia? Eso está muy bueno. Déjeme cerrar aquí este micrófono. Dios le dijo que cada familia, ¿dónde están las familias aquí? La familia a su deleite, la familia alrededor del mundo. Que cada familia tome un cordero. Tenía que ser un macho de 1 año, sin defecto, sin magulladura, sin raspones, sin heridas. Tenía que ser inmáculo, tenía que ser limpio, puro, sano, de 1 año. De 1 año. Tómenlo. Y tenían que tomarlo 1 semana antes, convivir con él, cuidarlo, encariñarse con el corderito de 1 año. Todos los en la casa jugaban con el corderito. Pero el día 14 de Nisan, ese cordero tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes. Y con la sangre del cordero la tomaban en un recipiente y con un hisopo la iban a untar en los
dinteles de las puertas de las casas, la puerta principal de entrada. Iban a cubrir la entrada, iban a poner la sangre en todas las puertas de las casas de los hebreos que estaban en la región de Gosén, en Egipto. ¿Para qué era la sangre? Dios dijo, pongan la sangre en los dinteles de las puertas, para que cuando pase el destruidor, yo me voy a parar en la casa que tenga la sangre y no dejaré pasar, cruzar al destruidor para que no haya mortandad en esa casa. Entonces la sangre del cordero que era sacrificado o inmolado tenía que ser puesta a la entrada en los dinteles para que el espíritu de muerte, al ver que alguien ya había pagado el precio, que ya alguien había muerto, que alguien ya había sido sacrificado, que alguien ya había pagado el precio, entonces Dios por justicia no lo iba a dejar entrar, porque ya en esa casa alguien murió por el primogénito. Y ese cordero estaba representando más adelante proféticamente al unigénito y al primogénito Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso es que cuando Juan lo presenta en el Evangelio, cuando Juan el Bautista lo presenta en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 29, dice de Jesús, cuando Jesús venía a él, le dice a la gente, a la multitud, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque la fuerza de la muerte es el pecado. Y por el pecado vino la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Cristo, el Cordero de Dios, que fue sacrificado esa noche simbólicamente y proféticamente en Egipto, fue sacrificado justamente el mismo día, el 14 de Nisan del año 33 de Cristo. Después de ese, Cristo fue sacrificado. Cristo murió a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes. Cristo fue ese cordero que estaba simbólicamente presentado allí. Y que a través de la sangre de ese cordero, Dios trajo juicio sobre los principados y a las potestades que reinaban sobre Egipto. Por eso cuando tú lees el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, dice que Cristo, despojando a los principados y a las potestades y triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, los exhibió públicamente. Porque en la muerte de Cristo en la cruz, cuando fue sacrificado, allí Dios trajo juicio sobre los principados y sobre las potestades que reinaban sobre este universo y sobre esta tierra. Dios trajo juicio y se cumple la escritura en Génesis 3:15, la promesa de la redención después de que Adán y Eva pecan. ¿Cuál fue la promesa? Dios le dijo a la serpiente que estaba representada allí y detrás de ella Satanás. Le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. La cabeza en la Biblia representa lo principal y lo máximo en autoridad. Por tanto, la autoridad sobre el mundo y sobre las naciones la tenía la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que usted lo encuentra en Apocalipsis capítulo 12. Cristo le aplastó la cabeza a Satanás y a todos los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por tanto, ese fue el día donde Dios trajo juicio sobre
el reino de las tinieblas, sobre Egipto y sobre todos sus dioses. Por tanto, Pesach es protección para su pueblo. Pesach te recuerda de que alguien derramó su sangre por ti. Pesach te recuerda de que alguien pagó el precio, de que un primogénito murió en tu lugar para que tú vivas y tengas vida y vida en abundancia. Porque si la sangre del cordero no era puesta sobre la puerta, sobre los dinteles de la puerta, la muerte iba a entrar y habría muerte, luto, aún en la casa de los hebreos. Porque era un juicio. Y lo único que detenía el juicio sobre el primogénito para que no muriera era la sangre de ese corderito de un año que fue sacrificado. En la cultura hebrea, presta atención a esto. En la cultura hebrea, el día no comienza a las 6 de la mañana. El día no comienza a las 6 de la mañana. En nuestra cultura, a partir de las 12 de la noche, se cierra el día. Entonces viene 1 de la mañana para nosotros, 2, 3, 4, 5, 6, y cierra el ciclo. ¿A qué horas? A las 12 de la noche. De 12 a 12. Comienza a las 12, termina a las 12 y arranca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24 horas, parte desde las 12. Eso es en Occidente y en muchas naciones de la tierra. Pero en Israel, en el contexto bíblico, hebreo, cultural, histórico y aún hoy, el día no comienza a partir de 12 de la noche, en punto. En Israel el día comienza a partir de las 6 de la tarde. 6 de la tarde. 6 de la tarde. Entonces, en Occidente, hoy es miércoles. Hoy es miércoles para nosotros. El día comenzó 1 de la madrugada. 1 de la madrugada. Hasta las 12 de la noche es miércoles. Resulta que para nosotros la noche del miércoles es esta que estamos viviendo. Es decir, para nosotros primero viene madrugada, día, desde las 12 hasta las 12 de la noche es la noche del miércoles. Noche del miércoles. A partir de las 12 comienza la madrugada del jueves y termina a las 12 de la noche. En Israel, la noche del día que viene comienza anticipado. Primero es noche y después día. En Israel primero es la noche y después el día. Por eso cuando tú lees Génesis, Génesis te dice, y fue la tarde y la mañana un día. No sé si lo han leído Génesis. Y fue la tarde y la mañana un día. Es decir, primero es la noche y después es el día. Porque a partir de las 6 de la tarde comienza la noche del día que va a culminar a las 6 de la tarde del día siguiente. De primero es la noche y después es el día. ¿Sí me hago entender en eso? Comienza a partir de las 6 de la tarde
para nosotros, comienza la noche en Israel y termina 5:00 de la madrugada, se acabó la noche, entonces comienza el día. Por eso es que Jesús dijo que el día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas, pero primero es la noche y después el día. Entonces, Jesús, la noche que fue entregado, era la noche que ya pertenecía al día que venía. Es decir, la noche del 14 de Nisan, la noche del 14 de Nisan, Jesús se reunió con sus apóstoles para celebrar la cena, donde sacrifican al cordero y comen cordero. Allí Jesús se reúne y celebran la última cena, como se conoce. Y allí Jesús al final toma el pan y dice, y lo parte y dice, este es mi cuerpo que para ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Luego toma la copa, la última copa, la toma y le dice, tomen todas, todos, de ella también. Porque esta copa es mi sangre, sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces, Cristo vino a hacer un nuevo pacto con Israel, pero específicamente con la iglesia, con los que eran su asamblea, con lo que era el nuevo pueblo que él estaba levantando, los que creyeron en él. Entonces Cristo dice, este pan representa mi cuerpo que por ustedes he partido y esta copa es la sangre, mi sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Y es así donde ellos participan del pan, Jesús lo parte y lo reparten. Jesús toma la copa, bebe y le da a ellos y ellos también toman de la copa. Es decir, se confirma el nuevo pacto con los apóstoles. Dios, el Mesías, con su pueblo de Israel, porque todos los que estaban allí eran israelitas, todos los apóstoles eran israelitas. Eran de Israel, representaban a Israel. Eran las piedras, eran el fundamento de la iglesia, el nuevo pueblo que estaba naciendo. Entonces, Cristo, el Señor, la noche que fue entregado, es decir, hoy en Israel comienza esa noche, la noche del día de mañana. Es decir, que mañana, desde las 9 de la mañana, Cristo vendría siendo crucificado. Cristo vendría siendo crucificado. Imagínense eso. Cristo vendría siendo crucificado. Cristo vendría siendo crucificado. Y moriría a las 3 de la tarde. Porque es que Cristo tenía que durar 3 días y 3 noches en el sepulcro y resucitar. Así como Jonás duró 3 días y 3 noches, Cristo tenía que durar en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Pero si Cristo, como nos lo enseñaron, muriera un viernes, no duraría 3 días, 3 noches. Así que Cristo no murió un viernes, Cristo murió un jueves.
Porque cuando usted mira la Biblia, cuando las mujeres, el primer día de la semana, que es domingo, ellas van a oscuras todavía, era de madrugada, todavía no había salido el sol, todavía era la noche, era madrugada, muy madrugado cuando fueron, ya Cristo había resucitado. Es decir, que Cristo resucitó. Cristo es probable que haya resucitado entre las 5, de 5 a 6 en este periodo. Porque cuando ellas fueron muy temprano, ya Cristo había resucitado. Ya Cristo había resucitado. Interesante es. Pero Él resucita el primer día de la semana, que es domingo, pero no es durante el día, sino en la madrugada. Y si tú tienes que contar 3 noches y 3 días, echa para atrás a ver qué día te da. No te da viernes. Entonces tenemos que siempre interpretar la Biblia no desde el pensamiento occidental, sino desde la cultura hebrea bíblica, para que podamos entender cómo Dios opera. Bueno, el hecho es que Cristo resucita y que un día como hoy, Cristo el Señor pasó una noche en oración. Fue la noche más terrible del Señor. Fue la noche más terrible. Porque Jesús sabía que era la hora de las tinieblas, donde iban a hacer con el Hijo del Hombre todo lo que estaba escrito de él. Y donde él como cordero tenía que ser ¿qué? Sacrificado. Tenía que ser inmolado. Y Jesús dijo, yo pongo mi vida, a mí nadie me la quita. Porque algunos dicen, no, que mataron a Cristo. ¿Quién mata a Dios? De hecho, cuando Pedro sacó la espada y cortó oreja, según la escritura, a Malco, uno de los líderes de los sacerdotes, guarda la espada. ¿Acaso no creen que yo puedo pedir 5 legiones de ángeles para que me defiendan y chao? Yo puedo orar a mi Padre que me dé 5 legiones de ángeles. ¿Y quién me mata? Nadie. ¿Y saben cuántos son 5 legiones de ángeles? Una legión son 12,000 soldados romanos. 12,000 soldados. 5 legiones son ¿cuántos soldados? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 60,000. Imagínate, Jesús con 60,000 soldados, ¿quién le gana? Y ángeles, ¿quién vence a un ángel? Nadie. Jesús dijo, si yo quisiera vivir, yo vivo. Así que guarda tu espada. Por eso Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo voluntariamente porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Así que los que dicen, matamos a Jesús, matamos a Dios, porque somos más poderosos que Él. ¿Quién dijo eso? Jesús puso su vida y tenía que ponerla porque Él era el cordero que iba a ser sacrificado, que iba a dar su vida por amor a su pueblo, por amor a sus escogidos, por amor a los que iban a creer en Él. Porque la pregunta es, ¿cuántos creen en Jesús hoy? Nosotros creemos en Jesús hoy. Y por haber creído en Él, dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más que, más tenga vida eterna. Y Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si crees en tu corazón que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y lo confiesas con tu boca
que Él es tu Señor, el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Pero ¿cuántos hoy en el mundo creen en Jesús? Creen que Jesús es el Mesías. Creen que Él es el Cordero que Dios envió y que derramó su sangre y que vino a establecer un nuevo pacto con la humanidad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen esa verdad? ¿Cuántos creen al sacrificio de Cristo? Que Él pagó el precio, que la historia lo cuenta, la Biblia lo cuenta, y la iglesia de Jesucristo hoy alrededor del mundo, junto con el Espíritu Santo, atestigua de que Cristo el Señor murió, resucitó, ascendió y viene por segunda vez. Porque el asunto no es que murió solamente, sino que resucitó al tercer día, como estaba escrito. Todos los profetas hablaron de su resurrección. Y el evangelio es la resurrección de Cristo. Y con el mensaje de Cristo está la resurrección. Y por resurrección hay esperanza para salvación y vida eterna. Porque si no hubiera resurrección, entonces estaríamos condenados. Porque Cristo entonces, nuestra fe sería vana por cuanto no sería el Mesías. Con la resurrección de Cristo, quiero leerte este texto. La Biblia dice en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice la Escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Qué importante esto. Qué importante entender esto. No es cosa ligera ni liviana lo que estoy diciendo, ni lo que la Escritura dice, ni lo que estoy leyendo, ni lo que estoy anunciando es cosa liviana. De esta palabra depende tu salvación. De esta palabra depende tu eternidad. De esta palabra depende que haya diferencia en ti o sigas siendo el mismo, la misma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que Jesucristo, siendo Dios todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra, del hombre y de todo lo que existe, Él, por amor a ti, a mí, y por amor a todo aquel que va a creer en Él, por amor a todos los que el Padre le dio, y por amor a todos los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo para ser adoptado hijo suyo, por amor a ellos, Cristo vino a esta tierra, siendo siendo Dios todopoderoso, no teniendo necesidad de hacerlo, pero por amor, por misericordia, por propósito, por voluntad del Padre, por agrado y deleite del Padre, por proyecto y destino divino, Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 5, diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: haya en ustedes este mismo sentir, intención, sentir, motivación, impresión, decisión, motivación celestial. Haya este mismo sentir, el cual también hubo en Cristo Jesús. Haya pues en ustedes el mismo sentir, el cual estuvo en Cristo Jesús, quien siendo Dios o igual a Dios,
semejante a Dios en todo, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En pocas palabras traducido, Jesús nos dijo, como yo soy Dios todopoderoso, yo de este trono no me bajo. Porque yo soy quien soy, yo soy el que soy, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo soy el Dios de Elías, yo soy el Dios que creó el universo, yo soy el Dios todopoderoso, todo lo que existe es por mí y toda la creación me debe adoración. No, Eva Shama, él no estimó el ser igual a Dios, ni se aferró a ser Dios, sino que dice la Escritura, que él mismo se vació, se despojó de su gloria, de su grandeza, de sus atributos, de su gloria. Se desvistió de la gloria. Se quitó toda la gloria de Dios y se la entregó al Padre. Padre, yo me despojo de mi gloria. Qué gran amor. Qué decisión, my God. Como Dios todopoderoso, Cristo, se despoja de toda su gloria y le dice, Padre, aún mi gloria, aunque la considero, la valoro y la estimo, pero hay algo mayor que yo quiero hacer. Y es que yo quiero dejarte mi gloria, porque yo quiero ir a la tierra y tomar el lugar del hombre y pagar el precio de la redención y de la salvación eterna por el hombre que ha pecado y que ha caído. Padre, heme aquí, envíame a mí. Y es lo que Isaías capítulo 6 dice, cuando Dios en su consejo eterno, el profeta entra en la eternidad y en el consejo de Dios oye a Dios hablando, oye al Padre, oye a Jesús y oye al Espíritu Santo. ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y es ahí donde Jesús, el Hijo en el Espíritu, a través del Espíritu de la profecía, mueve al profeta y el profeta dice, heme aquí, envíame a mí. Era Cristo hablando al Padre, heme aquí, envíame a mí. Allí se decide, allí se determina. Cristo dijo, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, no te agradaron. Entonces yo dije, he aquí, vengo para hacer tu voluntad, para que se cumpla todo lo que está escrito de mí en el libro, porque el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y Cristo, siendo Dios, dice la Escritura, que fue hecho hombre, fue hecho carne. Juan 1:1 lo dice. En el principio era el verbo, la palabra, el nombre eterno de Cristo, el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que así, de lo que fue hecho, fue creado. Porque todo fue creado en él, por él y para él. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo, que está en íntima comunión con el Padre en relación, Él nos lo ha dado a conocer. Cristo vino a revelar a Dios. Cristo vino con la imagen visible del Dios invisible. Él vino a traer un nuevo Abashama. Él vino a traer un nuevo linaje a esta tierra, un nuevo linaje de hombres. Él vino a traer a Abashoja. Él vino a traer la nueva imagen. Él vino a traer el nuevo linaje, la nueva raza para la tierra. Él no solamente vino como cordero, él vino a traer un nuevo diseño. Él vino a traer el diseño original de Dios. Él vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, que le fue encomendado a Adán, pero Adán falló. Pero el postrer Adán, Cristo, no. Será basoja. De basoja.
Por eso el profeta Daniel profetizó en el capítulo 2, versículo 44, que después de los reinos humanos que dominaron la tierra, Dios iba a mandar a una piedra que fue cortada y que iba a pegar con ímpetu en los pies de la imagen e iba a destruir todos los reinos que le antecedieron. Y ese reino es el reino que no tendrá fin. Será un reino sempiterno para siempre, donde reinará y morará la justicia y donde el Mesías, Jesucristo, sería el rey. Ese es el último reino. El último reino es el reino de Cristo. Es el reino de Dios que no tendrá fin, que será eterno sobre la tierra. Sobre la tierra. Pero cuando vino Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, Juan el Bautista fue enviado para prepararle el camino al Mesías, a Cristo, al Dios que se hizo hombre, creador del hombre. Qué humillación tan grande. Siendo Dios se hizo hombre. Para Dios es una humillación. Por eso lo dice, se humilló. Y estando en la condición de hombre, se volvió a humillar, haciéndose siervo, obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Este Jesús, siendo Dios todopoderoso, este Jesús vino para anunciar la llegada del reino de los cielos. Y Juan el Bautista primeramente lo anunció. Y Juan el Bautista, como su mensajero, vino diciendo: arrepiéntete, Israel. En Occidente, la palabra arrepentimiento, cuando tú la estudias, es la expresión griega metanoia. Metanoia. Meta en el griego es cambio. Es una palabra compuesta. Meta, cambio. Y noia viene de nous. Y nous es mente. Cuando habla de noia, habla de pensamiento que viene de la mente. Entonces, en la palabra se está diciendo: cambien su manera de ¿qué? De pensar. ¿Por qué? Hay una razón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir que el reino de los cielos, cuando se acerca, le endereza la mente al hombre. My God, cuando el reino de los cielos se acerca, lo que estaba torcido en el hombre tiene que enderezarse, porque el reino no va a permitir mentes torcidas. El reino vino para enderezar lo torcido. Y lo torcido está en la mente. El que tiene la mente torcida está viviendo mal y va hacia perdición, va hacia condenación. Pero Cristo, a través del reino, le está diciendo: el reino se ha acercado. Es necesario que cambies tu manera de pensar, que endereces tu mente, que te vuelvas a la palabra. Porque la palabra de Dios es la que endereza la mente del hombre. Y eso es arrepentimiento, es cambio de mente, cambio de pensamiento. Porque si cambia tu manera de pensar, cambiará tu estilo de vida. Serás transformado según Romanos capítulo 12, versículo 2. Si renuevas tu mente, serás transformado. Habrá una metanoia, habrá una metamorfo, una transformación, una metamorfosis irreversible, donde Dios te va a enderezar. My God. Ayer, Jacob, ayer tuve una visión contigo, orando. Escucha lo que te voy a decir. Vi una línea, vi una pared así, como de ladrillos. Vi una pared como de ladrillos, así que era edificada, larga como de un predio. Vi una pared que iba recta, derecha. Y así encima de la rectitud que tenía, encima te vi acostado sobre la cerca. Te vi acostado sobre la pared.
Es decir, Dios te va a enderezar. Y te está enderezando, porque lo que yo veía era una cerca bien derecha. Y cuando la Biblia habla de cerca, en la gematría profética bíblica representa el número 8, y el número 8 es pared, cerco. Y cuando se habla de pared y de cerco, el número 8 representa un nuevo tiempo, un nuevo comienzo, donde Dios te va a poner a caminar derecho. Nuevo tiempo, nuevo comienzo, renuevo de Dios. Porque recuerda que los ciclos de Dios son de 7, pero el 8 ya viene siendo un nuevo ciclo. Los días de la semana son 7, pero tú no puedes contar 8. Tú vuelves a contar un nuevo tiempo, un nuevo ciclo. Pero en ese nuevo tiempo yo te veo en lo profético. Entonces yo veo un hombre que está, Dios lo pone derecho, acostado. Eso habla de humillación, de rendición. Pero una pared Dios la levanta, un nuevo tiempo. Dios te va a levantar para un nuevo tiempo, para un nuevo comienzo. Y eso es lo que viene para ti. Viene un nuevo tiempo, viene un nuevo tiempo, viene un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo de Dios para ti. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de los cielos se acerca, el reino de los cielos llama al arrepentimiento al hombre que está torcido. Pero mire que el estar torcido no es que está desfigurado. ¿Torcida qué? Su manera de pensar. Es decir, que el hombre se corrompe y se desvía, es en su manera de pensar. Y Dios dice, endereza, cambia tu manera de pensar, metanoia, cambia tu manera de pensar. ¿Y cómo cambio mi manera de pensar? La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su andar, su camino, su vida? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El hombre peca por desobedecer la verdad. Si obedeces la verdad te endereza y comienzas a caminar como Dios quiere. La obediencia a la palabra de Dios, tomar los pensamientos, la manera de pensar de Dios, te va a enderezar. Es decir, el reino tiene el recurso. El reino tiene el recurso para salvar al hombre que está torcido, que está perdido, que está caído. Cristo vino para salvarle, para darle vida y vida en abundancia a todo aquel que cree. Por eso Jesús dijo, cuando Cristo dice, después de que Juan fue encarcelado, es decir, cerró un ciclo allí, vino un nuevo tiempo. Jesús vino a Galilea predicando, anunciando, ¿qué cosa? La buena nueva del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. En pocas palabras, ha llegado el tiempo del reino de los cielos. Pero este inicio del reino de los cielos no es para materializarse, no es el reino milenial que tendremos dentro de poco. Cristo reinando, está cerquita, 1000 años. No es el reino donde Cristo físicamente va a reinar desde Jerusalén 1000 años. Pero sí es el mismo reino de los cielos donde Cristo viene a transformar al hombre de adentro hacia afuera. Donde Cristo viene a salvar almas. Donde el reino vino a transformar vidas. Donde el reino viene a enderezar al corazón, la mente, al ser humano, hacer del hombre caído un hombre que está de pie, hacer del hombre perdido un hombre salvo, hacer del hombre muerto un hombre vivo, resucitándole, hacer del hombre viejo un hombre nuevo, Abba Shama, levantando una nueva raza. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el evangelio, en el evangelio. Hay que creer en la buena nueva de Jesucristo. Jesucristo es el rey que se despojó de su gloria, que vino a la tierra para ser rey sobre Israel y sobre las naciones, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el rey. Ese es el reino. Cristo vino a anunciar un reino. Y te quiero decir algo, que en esta noche el reino de los cielos está aquí presente. Este es el reino de los cielos.
Cristo anunciando y hablándole a la gente. Este es el reino y estamos anunciando de que pronto el rey viene por segunda vez para reinar sobre la tierra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Digo Jesús, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree en mí será salvo, el que no cree será condenado. Así que el reino llama a los hombres al arrepentimiento. Si el reino no te llama al arrepentimiento, a cambiar tu manera de pensar para que seas transformado y cambie tu manera de ser y de existir, entonces el reino no está siendo anunciado. Pero si el reino te llama al arrepentimiento, a cambiar tu manera de pensar, a hacer metanoia en el griego, y en el hebreo es teshuvah. En el hebreo es teshuvah. ¿Qué es teshuvah? Volvernos a la ley, volvernos a la palabra. Y si nos volvemos a la palabra, a la integridad, a la rectitud, a la verdad de la palabra, nos volvemos al Dios de la palabra. Nos volvemos, ¿quién es la palabra? Es Cristo. Volvernos a Cristo. Amén. Entonces, iglesia, Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, porque estábamos muertos en delitos y pecados. El ladrón, que representa al diablo, alegóricamente, no vino sino para robar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que todo aquel que ha creído en Cristo, ¿qué tiene? Vida en abundancia. ¿Qué tú tienes? Daba Shoma. Tenemos vida. Y una vida que no va a acabar, que apenas inició. Y Eva Soja e inició para vivir eternamente para Dios. My God. Dios es bueno. Ponte en pie. Ponte en pie. Que para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Ponte en pie. Culminamos aquí. Todo aquel que quiera reconocer a Cristo, entregarle su vida a Cristo y ser salvo, para entrar a una vida nueva y enderezar su mente, enderezar su vida, y que quiere que Dios lo enderece y ser una nueva criatura, haga conmigo esta oración. Repita conmigo: Señor Jesucristo, yo quiero que me perdones, porque mis pecados me han torcido, mis iniquidades y mis rebeliones me han desviado y me han apartado y me han corrompido y me han condenado. Pero hoy yo creo que tú moriste por mí, que tú te despojaste de tu gloria, que tú te hiciste hombre y derramaste tu sangre para hacer de mí un nuevo hombre, una nueva criatura. Trajiste un nuevo pacto en tu sangre. Hoy te pido perdón. Lávame con esa preciosa sangre. Límpiame y santifícame. Y yo te recibo como mi Mesías. Yo te recibo como mi Dios, como mi Señor y como mi Rey. Entra a mi vida y haz de mí una nueva criatura, una nueva creación. El derecho de ser hecho hijo de Dios. O es para Basetara. Espíritu Santo, ven con poder. Séllame para el día de la redención. Padre, gracias. Lo creo y lo recibo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Vamos, tú que estás allí en Venezuela. Vamos, repite conmigo. Señor, te entrego mi vida. Eva Soma, toma mi corazón. Jesús, Jesús, Jesús de Nazaret. Jesús, sé mi Señor. Sé mi Salvador. Sé mi Dios. Y me entrego a ti. Hoy y siempre. Amén. Si has hecho esta oración, escríbenos, déjanos tu comentario y te estaremos contactando, Dios mediante.